quieto en tu presencia, ante ti me presento, quiero oír tu voz. Sí. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, allá atrás. Les voy a invitar a que tomen sus lugares. Vamos a iniciar nuestro servicio de esta mañana. Y les voy a invitar a que en este día, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón, podamos alabar a Dios. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Venimos a adorar a un Dios que es grande y poderoso. Él ha sido bueno y Él es generoso con nosotros. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo también que venga a este lugar. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Te damos las gracias, Dios, por permitirnos estar aquí delante de ti, exaltando tu nombre y glorificándolo, Señor Jesús. Padre, muévete con poder hoy en este día, inunda cada corazón, cada presencia que está aquí, Señor, cada mente, inúndala, Señor Jesús. Queremos sentir tu poder y regozarnos, Padre, en ti, Señor Jesús. Quita todo pensamiento que nos esté distrayendo, Señor Jesús. Hoy hemos venido con un corazón constricto y humillado, Padre, para alabarte y glorificar tu nombre, Señor Jesús. Eres bienvenido a este lugar. Paséate con poder y muévete en este lugar, Señor Jesús. Que cada canto, cada canción pueda tocar a tu pueblo, Señor Jesús, y se puedan sumergir en tu presencia, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. Y si ya estás listo, vamos a dar todos juntos un grito de alegría. ¿Cuántos lo creemos? Creo los cielos, creo las estrellas y todo lo que nosotros podemos ver. Vamos a seguir adorando a ese único Dios. ¿Quién triunfó sobre la muerte? Nuestro Dios, grande y fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Rey. ¿Quién creó todas las cosas? Perfección de todas sus obras, solo Él es nuestra fuerza, nuestro Dios. Único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro, todo el honor te entregamos al único Dios. Único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro, todo el honor te entregamos al único Dios. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Santo y perfecto Dios, santo y magnífico, nadie es como tu Señor. Eres Señor, no hay otro, todo el honor te entregamos al único Dios. Único Dios, poderoso, eres Señor, no hay otro, todo el honor te entregamos al único Dios. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado, tú eres vida.
esta gracia que me ha rescatado. ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo yo, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. oh, 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 oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que Tú eres vida, la esperanza. es esa gracia que me ha rescatado, Tú eres vida, la esperanza. es esa gracia que Me ha rescatado. ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo yo, de gloria en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Vamos a bailar y vamos a danzar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Yeah! Voy a bailar, voy a cantar y en tu casa todos danzaremos. Voy a bailar, voy a cantar y en tu casa todos danzaremos. Vamos todos juntos. Voy a bailar, voy a cantar y en tu casa todos danzaremos. Voy a bailar, voy a cantar y en tu casa todos danzaremos. Voy a bailar, voy a cantar y en tu casa todos danzaremos. Voy a bailar, voy a cantar y en tu casa todos danzaremos. Que se escuche hasta el cielo, todo el aplauso al Señor. Tú eres digno de recibir toda gloria y toda honra y queremos que nuestra alabanza suba y suba hasta tu presencia. ¡Vamos! Un grito de alegría. Sube, 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 nuestra alabanza, por manos extendidas, en acción de gracia, con todas mis fuerzas, alegría y danza. No vuelves en el aire, grita alabanza. Sube, 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 nuestra alabanza, con manos extendidas, en acción de gracia, con todas mis fuerzas, alegría y danza. No vuelves en el aire, grita alabanza. El tabernáculo caído de David, hoy en día levantamos, Para que los hombres busquen al Señor. un lugar de danza y de alabanza extravagante. El tabernáculo Caído de David,
extendida de acción de gracias, todas mis fuerzas, alegría y danza, doy vueltas en el aire y grito alabanza. Sube, sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas de acción de gracias, todas mis fuerzas, alegría y danza, doy vueltas en el aire y grito alabanza. Tabernáculo caído de David, hoy en día levantamos para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. Tabernáculo caído de David, hoy en día levantamos para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. Lugar de adoración para todas las naciones, donde los ciegos y los cojos se sanan, el pueblo se llena de su unción para llevar a sus casas. Yo vengo al tabernáculo de David, lugar de adoración para todas las naciones, donde los ciegos y los cojos se sanan, el pueblo se llena de su unción para llevar a sus casas. Gózate y alégrate en el Señor. Un lugar de intimidad con Dios, donde adultos y niños alaban con libertad. Pureza y luz que quema, donde la oscuridad no se puede quedar. Un lugar de revelación y guía, un lugar de intimidad con Dios, donde adultos y niños alaban con libertad. Pureza y luz que quema, donde la oscuridad no se puede quedar. Un lugar de revelación y guía. Cristo reina y reina para siempre. Jesús está sentado en su trono de autoridad. El fuerte cetro de su señorío sale desde Sion. Declaramos guerra contra potestades, gobernamos en el poder. Contra potestades, danza de resurrección. El fuerte centro de su señorío sale desde Sion. Declaramos guerra contra potestades, gobernamos el poder de resurrección. Sube, sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas y acción de gracia, con todas mis fuerzas, alegría y danza, vueltas en el aire, grita alabanza. Sube, sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas y acción de gracias, con todas tus fuerzas, alegría y danza, doy vueltas en el aire, grito alabanza. Sube, 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 sube. Y bueno, vamos a entrar a la palabra en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 4.
Vamos a meditar en ese breve versículo, lo que dice el libro de Efesios capítulo 1, versículo 4. Y dice de la siguiente manera, Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cerremos nuestros ojos. Espíritu Santo, permítenos que tú puedas abrir nuestro entendimiento espiritual para que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones. Guíanos, afirma tu palabra en nuestras vidas, Señor. Padre, que sigamos aprendiendo la importancia de este tiempo de santificación. Que podamos, Señor, entender y aprender que tú ya nos has elegido mucho antes para que fuéramos y practicáramos la santidad. Te pido, Señor, que esa palabra sea como esas semillas de esperanza, esa semilla de fe, esa semilla de santificación en nuestra vida y pueda dar fruto al 60 y al 100 por uno. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. He puesto como título a esta segunda enseñanza: creados para la santidad y no para el pecado. Le puede decir a su compañero que está al lado: fuiste creado para la santidad y no para el pecado. ¿Cómo se llama el tema, iglesia? Creados para la santidad y no para el pecado. En la Nueva Traducción Viviente dice, Efesios 1:4, en esa traducción: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables ante sus ojos. Fíjese qué amoroso es nuestro amado, que Él nos amó mucho antes que Él creara el mundo, que Él formara todo lo que nuestros ojos hoy en día ven, mucho antes que Él formara la humanidad, mucho antes que tú y a mí nos formara, Él nos amó. Y esto resulta increíble y es un gran impacto, porque uno puede decir, bueno, ¿cómo el Señor nos pudo amar antes de formarnos, no? Pero el Señor lo dice en la palabra, que Él nos amó tanto como ese amor paternal, que Él nos eligió. Él sabía en el momento, Él sabía en el tiempo perfecto. Por eso hemos escuchado siempre que sus tiempos son perfectos. Él nunca llega tarde, Él nunca llega ni antes ni después, llega en el tiempo correcto, llega en el tiempo adecuado. Él supo que tú y yo estaríamos recibiendo la gracia, recibiendo el amor, recibiendo el sacrificio que Él iba a expiar por nuestros pecados. Él desde antes, Él sabía que tú y yo íbamos a formar parte de su pueblo. Él sabía que tú y yo en ese tiempo correcto íbamos a abrir nuestro corazón y íbamos a recibirle como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. Él lo sabía, y es por eso que Él nos eligió con su amor eterno. Pero debemos de entender que no solamente nos ha elegido, sino que Él nos escogió con un propósito. Nos escogió para ser santos y sin mancha. Nos escogió para practicar la santidad y guardar nuestra vida intachable hasta que Él venga por nosotros. Y es ahí cuando el hombre tiene que entender, la mujer tiene que asimilar que si Dios lo ha amado tanto y le ha dado una salvación tan grande, es porque usted y yo debemos agradar a Dios con una vida santa, con una vida intachable. ¿Puede repetir conmigo? Dios me ha elegido para llevar una vida santa e intachable. Es importante entender esta parte. Ahora, en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26, en la segunda parte de ese versículo, dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Escuche, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios creó al primer hombre a su imagen
y a su semejanza. Pero cuando el hombre no supo defender, cuando el hombre no supo cuidar esa imagen y semejanza, entonces corrompió y contaminó precisamente eso, esa imagen y semejanza. Cuando Adán y Eva eran influenciados por la imagen y semejanza, que no es más que la pureza, que no es más que la santidad, que la rectitud. Cuando Adán y Eva eran influenciados por esa imagen y esa semejanza pura, esa semejanza santa, ellos podían estar bajo la voluntad de Dios. Ellos estaban en una posición de pureza, y porque estaban en una posición de pureza, ellos podían hacer todo lo que Dios le indicaba. Ellos podían obedecer la voz de Dios. Ellos se conectaban diariamente para establecer esa comunión íntima con el Padre, hasta que el hombre permitió el pecado, hasta que el hombre se corrompió por el pecado. Ahora, necesito que todos podamos entender esta parte. Todos venimos de una naturaleza pecaminosa. Todos heredamos la carnalidad y la malicia del primer hombre caído llamado Adán. En Romanos capítulo 5, versículo 12, para que usted entienda lo que le estoy hablando, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Romanos capítulo 5, versículo 12, en la Nueva Traducción Viviente. Dice la Escritura: cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. Escuche, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Escuche, un solo pecado le bastó a Adán para traer condenación a toda la humanidad, a todo el mundo. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios, trae una vida nueva para todos. Por un solo hombre que desobedeció a Dios, por uno solo que desobedeció, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por un solo hombre que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Así que por un solo hombre llamado Adán fue que entró el pecado, fue que heredamos la naturaleza caída, fue que heredamos movernos en nuestros instintos, movernos en nuestros razonamientos humanos y corrompidos. Todo eso se extendió a la humanidad. Todo eso llegó a tocar aún a nosotros. Por eso el pecado dominaba, por eso el pecado esclavizaba, por eso el pecado nos sometía a hacer cosas incorrectas, a hacer cosas indebidas. Por eso el pecado nos hacía practicar la maldad. Por eso el pecado que nos sometía nos hacía practicar la malicia, actuar en perversidad, actuar con la inmoralidad y otras clases de pecados más. Era el pecado que habíamos heredado del primer hombre llamado Adán. Y cuando esa naturaleza fue corrompida por el pecado, todos nosotros, la humanidad, estaba condenada a morir sin esperanza. Sin esperanza. Por eso en el versículo 18 de la mitad de esa escritura, de ese versículo, dice: si por una justicia de un solo hombre llamado Jesús, a través de esa muerte en la cruz, a través de ocupar nuestro lugar, nos reconcilió con Dios, nos acercó con Dios, es decir, restauró esa relación que se había interrumpido, restauró esa relación que se había roto por el pecado del primer hombre, por un solo hombre que actuó en justicia, por un solo hombre que actuó, que guardó su integridad, que guardó su pureza, es que tuvimos la oportunidad de establecer una relación correcta
con el Padre, de establecer una intimidad. Ese puente que se había roto, ahora el Señor lo unió para que a través de la gracia, a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, tú y yo tuviéramos la oportunidad de ese acercamiento, de esa relación reconciliada, de esa relación restaurada y correcta. Y no solamente eso, sino que por la justicia de un solo hombre llamado Jesús, que fue el postrer Adán, como explica el libro de Romanos en el contexto, es que Él nos dio ahora una nueva vida. Y esa nueva vida ahora es limpia. Ahora esa nueva vida es libre de cualquier pecado que nos sometía, de cualquier pecado que nos esclavizaba y nos hacía practicar, que nos hacía actuar, que nos hacía comportarnos de una manera desagradable, de una manera incorrecta. Y es por eso que por nuestros propios pecados éramos condenados a morir. Recuerde, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, la misericordia de Dios es vida, y una vida en abundancia. Es vida y una vida nueva. Es vida y una vida limpia. Y es vida y una vida pura que Dios nos entrega. Así que por un hombre que también desobedeció, llamado Adán, y vino el pecado a enseñorearse de nosotros, vino la naturaleza caída para que el hombre, tú y yo, no pudiéramos estar sometidos bajo la voluntad correcta de Dios, pero sí bajo la voluntad del enemigo, bajo la voluntad del pecado. Cuando Jesús murió en la cruz, resucitó, venció a la muerte y tuvo victoria por la humanidad, por muchos de nosotros, es que entonces tuvimos la oportunidad de ser declarados justos, perdonados y limpios. Recuerde, la justicia se refiere a eso, la santidad, la integridad, la pureza, por un solo hombre que obedeció en la persona de Jesús. Es que cuando hubo desobediencia, ahora Dios nos entregó sometimiento. Ahora Dios nos entregó ya no más la rebeldía, sino ahora la obediencia a Dios. Que cuando estábamos nuestra vida contaminada por el pecado, ahora Dios nos entrega pureza. Ahora Dios nos entrega limpieza. Fuimos absueltos, fuimos libres del pecado, fuimos libres de una muerte espiritual, fuimos libres de una muerte eterna. Por lo tanto, cuán grandiosa obra Jesús hizo por nosotros. Así que bendito sea el nombre del Señor por hacer ese acto de justicia por amor a ti y por amor a mí. Y Casa de los Milagros dice: le puedo dar un fuerte aplauso al Señor por esa obra tan misericordiosa que Jesús hizo por usted y por mí. Ahora, ¿qué pasa cuando creemos? Y es ahí cuando uno tiene que aprender la diferencia de no solamente creer. ¿Qué pasa cuando creemos? Cuando aceptamos o recibimos y abrazamos la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la obra redentora consumada en la cruz. Dios, a través de su Hijo, borra todos nuestros pecados más oscuros del pasado. Borra todos nuestros pecados más vergonzosos que pudiéramos haber cometido. Borra y no todo acto de corrupción. Borra y limpia toda contaminación del pasado. Es decir, el Señor, por eso en Romanos 10:9 dice: porque todo aquel que confiesa con su boca, escuche, porque todo aquel que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y cree con todo su corazón que Dios lo levantó de los muertos, este será salvo, este será limpio, este será perdonado. Fíjese lo que dice esa parte: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, todo aquel que confesare que Jesucristo es el Señor y creyere con todo su corazón que Dios lo levantó de los muertos, este se verá la salvación, será beneficiado de la gracia, de la misericordia, de la limpieza. Él nos declara entonces: ahora, a través de la sangre de mi Hijo Jesús, eres acepto. Te quito
todo pecado oscuro, te borro todo pecado vergonzoso, lo arrojo a lo profundo de la mar y nunca me vuelvo a acordar de ellos. Borrón y cuenta nueva. Cuando uno abraza, cuando uno recibe, cuando uno cree lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, cuando uno recibe a Jesús en su vida, ¿sabe lo que recibe? Pureza y santidad. ¿Qué recibe uno cuando recibe a Cristo en su corazón? Pureza y santidad. Ahora, yo decía anteriormente, no solamente creer, porque todo el mundo puede creer. Dice la Escritura que aún los demonios creen y aún tiemblan ante la presencia de Dios. Los demonios creen en Dios, pero más sin embargo hacen cosas perversas. Más sin embargo ellos están en la total contaminación. Más sin embargo los demonios están bajo los designios de la perversidad y del pecado e incitan aún al Hijo de Dios que pueda también corromper su pureza y corromper su santidad que le ha sido entregada cuando recibió a Cristo. No solamente creer, amado hermano, amada hermana, porque solamente aquel que cree, pero que no ha entendido que Dios lo ha elegido para un propósito, y uno de los propósitos es que su vida pueda agradarle a Él, es que su vida sea santa, intachable, pura, recta, y no lo comprende, solamente cree, pero anda en tinieblas, anda en el pecado, anda con comportamientos y actitudes incorrectas que no le agrada ni tantito ante los ojos de Dios. Por eso no solamente es creer, sino que yo tenga en mi corazón la convicción de que Dios, si me ha salvado por su gracia, entonces yo me debo a Él en tener una vida apartada, tener una vida santa, tener una vida íntegra, tener una vida pura que pueda glorificar y honrar el nombre del Señor. ¿Sí lo entiende? Amén. La Escritura dice: por los demás, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios, les suplico, les pido por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos, ¿cómo? Diga conmigo, en sacrificio vivo, santo y agradable. Vuelvo a repetir conmigo. Dios me ha llamado para presentarme en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dile a su compañero que está al lado: Dios te ha llamado para que te presentes con un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuando uno recibe a Cristo y tiene la convicción y tiene la obediencia para guardar su vida, no solamente se nos entrega la pureza y santidad, esto tiene relación con la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué pasa ahí? Dios la restituye, Dios la restaura, Dios vuelve a entregar a nuestra vida esa imagen y esa semejanza para ahora desarrollar y evidenciar precisamente esa imagen y esa semejanza aquí en la tierra. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios. Para que yo pueda agradar con todo lo que soy al Señor. Entonces, la imagen es la parte externa de Dios. Es importante e interesante que entienda es lo que estoy hablando. La imagen, ¿qué representa? Es la parte externa de Dios puesta a donde cree, en el hombre. Es la imagen externa. Y la semejanza es la parte interna de Dios. Y sabe, en la parte interna se produce el cambio. En la parte interna se produce la transformación. En la parte interna se refleja el milagro de la conversión y de la convicción en el corazón y en la mente. Necesito que usted comprenda eso. Vuelvo a repetir, la imagen
Es la parte externa de Dios. Ahora, ¿qué es la parte externa de Dios? ¿Qué representa esa parte externa? La santidad, precisamente. Representa la pureza, representa la integridad. Es lo que representa la parte externa, que es la imagen. La parte de la semejanza es la parte interna. Y esa parte interna es donde está el corazón, es donde está la mente, es donde surge el cambio, es donde surge la transformación, es donde recibimos, escuche, el carácter de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque si uno cambia internamente, llevando la semejanza de Dios, eso se refleja en lo externo. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Voltea a tu compañero que está al lado y contémplalo. ¿Qué ves? ¿La imagen y semejanza de Dios? ¿O no ves la imagen y semejanza de Dios? Cuando hay un cambio interno por el Espíritu Santo, y por eso Jesús lo enseñó, el que no naciere, ¿de qué? Wow, correcto. El que no naciere en el Espíritu no puede heredar el reino de los cielos, ni puede heredar las promesas, ni puede heredar las bendiciones. El que no naciere en el Espíritu, estaba diciendo Jesús, el que no tuviere la convicción en su corazón y en su mente, el que no renueva su espíritu, el que no aprende a llevar esa semejanza interna, no puede nacer de nuevo y no puede heredar el reino de los cielos, y por lo tanto estará en tinieblas, estará en oscuridad. Por eso es importante entender que cuando Dios nos entrega una nueva vida en pureza y en santidad, y que ahora puso la imagen y la semejanza en nosotros, ahora nuestra tarea, diga conmigo, mi tarea, mi responsabilidad es cuidar la imagen y la semejanza de Dios. Ese es algo fuerte que nosotros debemos enfocarnos. Ese es nuestro reto aquí en esta tierra. Esa es nuestra meta, cuidar esa imagen y esa semejanza de Dios que se nos ha sido puesta en el hombre, en la mujer, en ti, en mí. El carácter de Jesús. Si vamos a Gálatas capítulo 5, de los versículos 22 al 23, nos podemos dar cuenta, en resumen, cuál es el carácter de Jesús. El amor, diga conmigo, amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe y gozo. Y dice la Escritura, sobre tales cosas no hay ley. Eso es el carácter de Jesús que debe estar en un hijo de Dios, que debe estar en un hombre, que debe estar en una mujer, porque está reflejando precisamente la imagen de Dios sobre su vida. Tú y yo debemos reflejar a Jesús. ¿Me puede apoyar con esto? Debo reflejar a Jesús. Dile a su compañero que está al lado, debe reflejar a Jesús. Cuida tu imagen y semejanza. Ahora, lo que necesitamos entender es que tú y yo fuimos creados para hacer lo correcto. Fuimos creados para hacer lo correcto. Efesios 2:10, capítulo 2, versículo 10. Dice de la siguiente manera: porque somos hechura suya. Fíjese, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué cosa? Para buenas obras. Diga conmigo, soy creado para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Fíjese, Dios de antemano las preparó para que tú y yo anduviésemos en ellas. En otra versión dice, somos la obra maestra de Dios, y por lo tanto Dios nos hizo con su máxima expresión. En otra versión más dice, porque somos el poema de Dios. O sea,
Dios se esmeró tanto, con todo el esfuerzo, con toda la dedicación, con todo el gozo, para crear al primer hombre y para crear a la primera mujer. Pero también Él se esforzó para diseñarte a ti y para diseñarme a mí. Y Él le plació poner dos aspectos de Él en el hombre, en la mujer. ¿Cuáles son esos dos aspectos? La imagen y la semejanza. Así que Dios nos formó con sus propias manos para poder establecer, para poder poner lo interno y lo externo, la imagen y la semejanza. Mire, Adán era el producto, era el diseño original de inocencia, de pureza y de santidad. Era el diseño original para el resto de las generaciones. Era el producto santo y puro que iba a heredar, que íbamos a heredar de parte del primer hombre creado por Dios. Pero cuando él pecó, entonces hubo como una alteración, hubo como una mutación terrible en el cual heredó a las futuras generaciones, incluyéndonos usted y yo. Hubo una alteración que pasó a arrastrar a toda la humanidad. Y esa marca que dejó el primer hombre por causa del pecado fue la contaminación, fue la iniquidad, fue la corrupción, fue la perversión, la maldición, fue la enfermedad, fue la escasez, el dolor, el sufrimiento. Todo eso fue el resultado, todo eso fue la consecuencia que vino por la desobediencia del primer hombre. Todo ese resultado fue diseñado por el pecado. Pero Jesús tuvo que restaurar, y no solamente restaurar, sino recuperar lo que el hombre había provocado, lo que el hombre había perdido, para que Jesús lo conquistara y lo pudiera devolver, lo pudiera traer de vuelta. Y lo que Dios tenía en mente para el hombre, lo plasmó ahora en Jesús. Por eso en Colosenses capítulo 1, versículo 15, Pablo expresa de Jesús de la siguiente manera. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Ahí dice: Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Se refiere a Jesús. Recuerde que Jesús fue a esta tierra como un ser humano, como tú y como yo. Y por lo tanto, todo lo que tenía planeado para el primer hombre, lo plasmó ahora en Jesús. Y Jesús, cuando estuvo en esta tierra, adquirió la imagen del Padre, adquirió la semejanza del Padre en su vida. Él tuvo el mismo corazón del Padre, Él tuvo el mismo carácter del Padre. Y es por eso que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, reflejaba al Padre. Por eso cuando le expresó y le dijeron a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús, ¿qué dijo? Felipe, tanto tiempo has visto al Padre y tú me dices: muéstrame al Padre. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él llevaba la semejanza interna del Padre, el mismo corazón, el mismo carácter, los frutos del Espíritu en su vida, y Él llevaba la imagen externa del Padre. Su vida se guardó en santidad y en pureza. Importante aprender esa parte. Entonces Jesús llevó el mismo corazón y el mismo carácter del Señor Jesús. Pero lo más interesante de todo esto, y que debe ser un gozo enorme en nuestro corazón, es que gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, a través de lo que Jesucristo padeció en
su muerte, a través de esa sangre que Jesús derramó, a través de que Él haya resucitado, dando la victoria, es que tú y yo podemos tener también el mismo carácter de Cristo en nuestra vida. Es que tú y yo también podemos guardarnos en pureza y en santidad. Ahora es que lo podemos hacer. Y si quizás en tu mente pensabas, híjole, pero es que es difícil, es complicado, es que Jesús se pudo mantener puro porque Él es perfecto, Él era perfecto y es perfecto. Y quizás uno pueda poder decir, bueno, pero es que nadie es perfecto. Y como compartía la pastora cuando predicaba, no es que nadie sea perfecto, pero Dios quiere llevarnos a la perfección. ¿Dios dónde te quiere llevar, iglesia? A la perfección. Y una buena noticia: si Jesús, siendo humano, pudo mantenerse en pureza y en santidad, ¿por qué tú y yo no lo podemos hacer también? ¿Sabe? Jesús fue tentado también. En los evangelios usted puede percatarse, Jesús como humano fue tentado también. Pero Él, la diferencia es que se guardó en pureza y en santidad. La diferencia es que Él no cedió al pecado. Él no cedió a la tentación. Él no se dejó engañar. Él no se dejó seducir. Cuando el diablo, mire, el diablo conoce nuestra debilidad, iglesia. El diablo conoce su debilidad, el diablo conoce mi debilidad, el diablo conoce la debilidad de todo el mundo, y sobre eso va a estar acechando, sobre eso va a estar como piedrecita en el zapato, va a estar presionando para poder corromper aún al creyente, al Hijo de Dios, al discípulo de Jesús. Y es ahí cuando Jesús nos da las pautas cómo guardar nuestra santidad. Es que Jesús nos enseñó el armamento espiritual para poder contrarrestar, para poder refutar cada dardo, cada tentación, cada pecado que el diablo nos ofrece, que el diablo nos da. Porque algo que usted necesita entender es que el diablo solamente da la oferta, ofrece la tentación, te da el fruto que aparentemente es placentero, es bueno, que es normal, que es inofensivo. Y muchos hasta le echan la culpa al diablo. Y si no le echan la culpa al diablo, le echan la culpa a Dios. Le voy a decir algo. Jesús, ¿cómo pudo contrarrestar las acechanzas del diablo? Porque si usted recuerda y estudia bien, dice que el Espíritu Santo, ¿a dónde lo llevó? ¿A dónde? En el desierto. Y en el desierto fue la tentación, ¿sí o no? Ay, Señor, es que si tú no me hubieras metido en esta situación, si tú no hubieras permitido estar en el lugar incorrecto y en el tiempo incorrecto, yo no hubiera caído, yo no hubiera cedido, yo no hubiera pecado. Y muchos le echan la culpa al Dios. Y cuando no le echan la culpa al Dios, le echan la culpa al diablo. Es que el diablo me tentó, es que el diablo me engañó. Pero el diablo solamente lanza la oferta. Tú y yo determinamos si cedemos. Tú y yo determinamos si obedecemos a Dios o desobedecemos a Dios. Entonces, el culpable no es el diablo ni el Dios. La responsabilidad, ¿de quién cree que es? De uno. Uno es el responsable. Jesús pudo haber dicho, pero ¿por qué, Padre, me mandaste en este desierto si sabías que el enemigo me iba a tentar? No. Le digo algo. ¿Sabe por qué Dios? ¿Se acuerda de Job? Dios permitió que el enemigo lo atacara, ¿sí o no? Dios lo permitió.
Pero Dios no tienta, como dice el libro de Santiago, como algunos piensan que Dios tienta. No, Él no tienta a nadie, sino que de su propia concupiscencia son atraídos y seducidos por la tentación que ofrece el diablo y ceden al pecado y caen en las cosas incorrectas. De la propia concupiscencia, que es en la propia mente. Recuerden que la semana pasada aprendimos que la batalla, ¿dónde es? Acá, en la mente. Y acá debemos ganar, acá debemos vencer. Y solamente a tener una vida sometida a Dios es que podemos triunfar. Y solamente por conocer los armamentos, por conocer las armas espirituales que Dios nos ha dado, es que podemos vencer. Pero cuando uno no las sabe y cuando uno desconoce y no aprende a discernir la voz de Dios y la voz del diablo, es que por eso cristianos viven en derrota, en pecado, tristemente. Dios permite, sí, pero no tienta. Pero ¿sabe por qué Dios permite, como lo hizo Job? Para probar nuestra fidelidad, para probar nuestra lealtad, para probar nuestro amor a Dios. Por eso Él lo permite, porque Él quiere comprobar si somos tan amorosos como decimos o le expresamos a Dios, si somos fieles, si somos obedientes, si somos leales a Dios verdaderamente. Y es la manera como Dios puede comprobar. Job, a primera instancia, cuando fue tentado en renegar a Dios, él guardó su integridad y no renegó de Dios, no le echó la culpa a Dios, sino él dijo: a Dios sea la gloria, Él me dio, Él me quitó, a su nombre sea el nombre de Dios. Por eso uno tiene que entender que cuando uno atraviesa situaciones donde el diablo tienta, donde el diablo acecha, donde el diablo te lanza la oferta, es porque Dios quiere comprobar si le eres leal, si le eres fiel, si realmente le amas o amas al pecado, si realmente te mantienes obediente o lo obedeces al pecado. Y esto debe ser un preventivo o como el cinturón de la verdad para andar en verdad y no ceder, sino guardar la imagen y semejanza de Dios, sino guardar la santidad que Dios nos ha puesto desde el momento que tú y yo recibimos la obra redentora consumada en la cruz. En el libro de Job 10, del 10 al 12, dice el Señor: con sus manos nos vació como leche, nos cuajó como queso, nos vistió de piel y de carne y nos tejió con huesos y nervios. Vida y misericordia nos concedió y su cuidado guardó nuestro espíritu. Gloria a Dios por eso. O sea que Dios nos diseñó, Dios nos creó como su hechura, como su obra maestra, como su poesía. ¿Con qué finalidad? Para hacer buenas obras. ¿Para hacer qué, iglesia? Para hacer las buenas obras. O sea, he sido llamado para hacer lo correcto. He sido llamado para hacer lo bueno, lo puro, lo santo. Y eso Dios ya lo había planeado desde antes de la fundación del mundo, para que tú y yo entendiéramos y anduviéramos en lo correcto, anduviéramos en la pureza y en la santidad, agradando a Dios en medio de un mundo caído, en medio de un mundo corrompido, donde el diablo, como dice la Escritura, anda como león rugiente buscando a quien devorar y a quien tropezar, aún del pueblo de Dios. Resistid al diablo, dice la Escritura. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y el diablo huirá de ustedes, así como huyó de Jesús. ¿Cuál fue la diferencia? Que Jesús le recitó la palabra. El diablo sabía la debilidad de
Jesús tiene hambre. Bueno, tienes hambre, convierte la piedra en pan para que puedas satisfacer tu hambre. Y Jesús le contrarrestó con la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así en la segunda y en la tercera, Jesús le contrarrestó con la palabra. Cuando tú y yo, escuche lo que le voy a decir, cuando tú y yo no ignoramos la palabra de verdad y la manejamos y entendemos que es una arma poderosa en contra de las asechanzas del diablo, es que podemos triunfar y vencer al enemigo. Cuando tú y yo desgraciadamente ignoramos las escrituras, es como que el diablo entonces gana ventaja. Por eso Pablo dice: pues no ignoramos las maquinaciones del diablo, destruyendo toda fortaleza que se quiera levantar en contra nuestra, llevando cautivo todo argumento ante los pies de Jesús o ante la cruz de Jesús, para que el enemigo no nos gane ventaja. Pero usted tiene que conocer lo que dice la escritura. Usted tiene que nutrirse lo que dice la palabra. Usted tiene que apegarse a lo que dice la verdad. Y es una manera como uno mismo trae la protección y la cobertura en nuestra vida espiritual. Así que, así como dice la escritura que la fe sin obras es muerta, así la conversión y la salvación sin frutos dignos de arrepentimiento, santidad y pureza, es vana y es muerte espiritual. Escuche: la conversión y la salvación sin frutos dignos de arrepentimiento, sin pureza y sin santidad, es vana y es muerte espiritual. Adán fue el prototipo que Dios creó para poder poner a un hombre justo, es decir, a un hombre santo, a un hombre amoroso, a un hombre feliz. Él lo había creado para que aprendiera a convivir y estar en armonía con los demás. Por eso le trajo a Eva, para que aprendiera a trabajar en equipo, para que pudiera gobernar en pureza y en santidad, para que pudiera fructificar, para que pudiera multiplicar y sojuzgar la tierra dentro de la voluntad y dentro de la integridad de Dios. Pero ante todo, que él pudiera disfrutar una comunión íntima con el Padre, que él pudiera establecer la comunicación permanente con Dios. Y aunque Dios creó al hombre, y aunque Dios creó a la mujer para que éstos le adoraran, y aunque a ti y a mí nos creó para que le adoráramos, Él no quiere nunca, y nunca quiso con el primer hombre, que lo hicieran por obligación, que lo hicieran por imposición, sino que ellos lo hicieran por amor, que tú y yo lo hagamos por amor, por agradecimiento, por determinación. Y eso solamente se puede originar, ¿sabe de dónde? De la voluntad. Diga conmigo: voluntad. Si tú y yo usamos esa voluntad que Dios nos dio para el uso correcto, entonces por amor, por determinación y por agradecimiento vamos a adorar al Señor, vamos a establecer comunión con el Señor, vamos a servirle al Señor cuando usamos esa voluntad para lo santo, para lo puro, para lo recto. Entonces Dios le entregó a Adán una voluntad propia. Dios le entregó a Adán la libertad de decidir. Dios le entregó el libre albedrío. Él era un hombre perfecto. Él era un hombre libre. Tenía una voluntad propia. No había contaminación, no había pecado, había inocencia, había pureza, había santidad. Hasta que Él se dio indirectamente. Escuche, Él se dio indirectamente. Él pecó indirectamente por Eva, la esposa. Es que Él abrió puertas, es que Él
dio paso a lo incorrecto, es que él dio entrada al mal, a la maldad, y esa voluntad propia que Dios le había entregado, esa voluntad incondicional que Dios le había regalado al primer hombre, se corrompió de una voluntad pura a una voluntad carnal y pecaminosa, guiada por instintos humanos, caído y corrompido, guiado por la lógica humana, caída y corrompida. Adán desgraciadamente se rebeló contra Dios, así como el diablo se rebeló en los cielos, así Adán se rebeló en contra de Dios. Y qué triste, porque todo lo que Dios le había entregado al primer hombre, toda la herencia que le había entregado a Adán, este hombre se la entregó al diablo, se la entregó al enemigo de Dios, tristemente. Entonces, cuando vamos al libro de Génesis, nos podemos dar cuenta que Dios quiso crear un ambiente perfecto, quiso crear al hombre perfecto, quiso crear a la mujer perfecta y darle libertad para que viviera, para que pensara, para que decidiera. Pero Dios esperaba que lo hicieran en pureza, Dios esperaba que lo hicieran en obediencia, en santidad, bajo la voluntad suya. Dios le entregó lo mejor de él para ellos, mas sin embargo, ellos no lo valoraron. Ellos no lo defendieron, no lo cuidaron. Y eso fue algo triste. Por eso es importante que tú sepas que Dios nos ha llamado para que en medio de la tentación hagamos lo correcto. Para que en medio de la acechanza y de la presión del enemigo podamos entender que Dios nos entregó su imagen y su semejanza para defenderla, para cuidarla y no ceder a la trampa, no ceder al engaño del enemigo. Y entender que yo he sido llamado para lo justo, para lo correcto, para lo íntegro, para lo recto, para hacer lo bueno, para hacer el bien. Y Dios dice en su palabra: no te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. ¿Y cuál es el bien? La imagen y semejanza, haciendo lo correcto, lo puro y lo santo que glorifique a Dios. Porque ahí mantenemos y le estamos diciendo al Señor: Señor, yo te soy fiel. Señor, yo te soy obediente. Señor, yo te soy leal. Te amo tanto que yo prefiero agradarte que poder ceder ante las cosas incorrectas que pueden corromperme y me pueden desviar, de interrumpir y de romper mi relación contigo, que puede romper e interrumpir las promesas grandes y grandísimas y poderosas promesas y la herencia que tengo como mi hijo. Yo no voy a vender un plato de placer del pecado, de actitudes incorrectas, por perder mi primogenitura, por perder mi bendición, por perder mi promesa. No, Señor, yo voy a defender mi imagen y mi semejanza haciendo lo correcto. Y Casa de los Milagros dice: póngase de pie si usted ha entendido. Si en esta mañana usted quiere rendir su cuerpo, alma, espíritu, todos sus instrumentos de su cuerpo en santidad y al servicio al Señor. Que usted en este tiempo de santificación sigamos siendo fortalecidos y podamos asimilar y desarrollar esa imagen, esa semejanza que Dios nos ha puesto haciendo lo correcto. Y ahí va a levantar sus manos al cielo y dígale: Señor, yo ante tu altar, estoy delante de tu altar, estoy delante de tu casa, y yo quiero cada día reconsagrar mi vida a ti. Quiero, Señor, comprometerme que en este tiempo de 40 días, y no solamente de este tiempo de 40 días, sino toda mi existencia, hasta que tú vuelvas por mí, guardarme irreprensiblemente en santidad, en sacrificio vivo, puro y agradable a ti, Señor. Padre, que esa imagen y semejanza que nos has puesto la podamos desarrollar y la podamos cuidar y defender. Padre, que aun cuando atravesamos el valle de la tentación, cuando el enemigo quiera tratar de engañarnos,
y ponernos una trampa, podamos recordar que hemos sido creados para la santidad y no para el pecado. Que podamos traer a nuestros pensamientos: ¿valdrá la pena ceder al pecado? ¿Valdrá la pena por algo placentero, momentáneo? ¿Valdrá la pena que yo desobedezca y sea desleal con el Señor, con mi Dios? No, claro que no. Vale la pena guardarse en pureza y en santidad por los beneficios que recibimos cuando cuidamos esa imagen y cuando cuidamos esa semejanza. Claro que hay retribución, claro que hay galardón. Por eso debemos, como ese atleta en esta carrera, vencer el pecado, vencer la carnalidad, vencer el estar bajo la voluntad caída y estar puesto bajo la voluntad de Dios. Vale la pena mantenerse fiel. Claro que vale la pena ser leal. Claro que vale la pena guardarnos en pureza y en santidad. Señor, que nuestra carta de presentación, que el sello sea de Casa de los Milagros, de tu pueblo, de tu iglesia amada, que sea el sello y la carta de presentación, la santidad, la pureza. Mi novia, Casa de los Milagros, es grata ante mis ojos porque es pura, es santa, huye de lo incorrecto, no cede ante el pecado, sino que me es fiel, sino que me agrada. Y por lo tanto, entonces escucharemos: en lo poco me fuiste fiel, amada iglesia, amado hijo, amada hija, en lo mucho yo te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor, disfruta lo que tengo preparado para ti, porque no permitiste ser tocado por la corrupción, no permitiste ser tocado por lo incorrecto. Y ahora te entrego el premio incorruptible, el galardón imperecedero, que es eterno. Padre, aquí estamos. Queremos cada día desarrollar la santidad, hacer lo correcto, porque hemos sido llamados para ser santos y sin mancha. Fuimos creados para la santidad y no para el pecado. Gracias, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Poderosa palabra, ¿verdad? Dios hablando en nuestra vida y en estos días de santificación, ¿verdad? En nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro espíritu, debemos, ¿verdad?, tener esa convicción. Y el Señor siempre nos habla, ¿verdad? Y dice la palabra, te voy a invitar a que prepares tu ofrenda, tu diezmo al Señor. Dice la palabra en Salmos 16, versículo 5: Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. Me gusta esta palabra porque el Señor nos ha bendecido, nos ha dado una herencia, nos ha dado bendición cada día de nuestra vida. Y dice su palabra que protege. ¿Qué es lo que a ti te pertenece? Tu familia, tu matrimonio, tu casa, tu carro, tu negocio, tu trabajo. Todo lo que nos pertenece, dice la palabra, está protegido por Dios. ¿Cuántos lo creen? Y vamos a ponernos de pie y vamos a orar por nuestras ofrendas.
y nuestros diezmos, y pedir al Señor que proteja, ¿verdad?, nuestra vida, nuestras finanzas, que proteja nuestra familia. Y el Señor, ¿verdad?, claramente dice: yo voy a proteger todo lo que a ti te pertenece, y nosotros debemos de creer en esa protección de la sangre de Jesús. Levanta tus manos al cielo y ahí clámale al Señor y agradécele primero por su fidelidad y por su amor. Padre, hoy estamos delante de ti. Estamos agradecidos porque eres tan bueno con nosotros, porque vemos tu amor infinito, porque vemos tu poder, vemos tu fidelidad, vemos tu gracia sobre nuestra vida, Señor. Nos damos cuenta, Señor, que tú estás protegiendo nuestra área financiera, proteges a nuestra familia, proteges, Señor, nuestra casa y la libras de todo mal, Señor. Gracias te damos, te pedimos que la sangre de Jesús esté guardando nuestra área financiera, a nuestra familia y todo lo que nos pertenece, Señor. Gracias te damos, hoy te damos con amor de lo que tú nos das. Bendice nuestro trabajo, bendice la fuente de donde proviene, Señor, y bendice, Señor, a cada dador alegre, Padre, en el nombre de Jesús, amén, amén. Bien, recuerden, iniciamos Universidad de la Vida el 30 de julio. Es importante que liquiden, para los que faltan por liquidar su libro. Ya están sus libros, es necesario que liquiden para poder entregárselos. Y el miércoles tenemos capacitación a las 7 de la noche. Si alguien, ¿verdad?, necesita venir a tomar la clase, lo va a dar en su célula. Es importante que esté a las 7 para recibir la enseñanza. Ponte de pie y vamos a bendecir este tiempo. Es bueno estar en la casa de Dios. Recuerda estar puntualmente los domingos en la celebración. Capacitación, destino, santificación. Que la santificación, recuerden, inició el lunes y vamos a terminar el 19 de agosto. Así que si no has entrado, no has querido participar, te invitamos, te motivamos, ¿verdad?, que te integres para este tiempo poderoso, porque la promesa de Dios es que Él nos va a bendecir, trae cosas nuevas, ¿verdad? Y pues la palabra lo dice, ¿verdad?, que sin santidad nadie verá al Señor. Y si queremos ver la bendición, los milagros, los prodigios, pues esforcémonos, ¿verdad?, por este tiempo de ayuno y de santificación. Levanta tus manos y vamos a orar. Padre, hoy bendecimos a tu pueblo, bendecimos a tu iglesia. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu protección, por tus cuidados, Señor, porque eres bueno y eres fiel con nosotros, Señor. Bendice a cada familia, bendice cada hogar, Señor, que la sangre de Jesús está resguardando y librando de todo espíritu de muerte, de todo espíritu de enfermedad. Que la sangre de Jesús nos protege, Señor, y estamos, Padre, en ti confiados, en ti, Señor, que estamos protegidos, y que tú guardas que esta semana es una semana de victoria, es una semana de triunfo, una semana de conquista, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, te glorificamos tu nombre, que es sobre todo nombre, Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios, porque Él es bueno y estamos en su casa. Para que el Señor les bendiga. Quieto en tu presencia, ante ti me presento, quiero oír tu voz.